Hola chicos, paz y respeto chicos de quinto grado. Hoy nos toca ver un tema muy interesante que se llama la entrevista, así que prestemos mucha atención para poder completar ahora juntos nuestro libro de texto y hacer nuestro esquema relacionado a la entrevista en nuestro cuaderno. Comencemos. Pero antes, ¿qué puedes decirme tú acerca de la entrevista? Ponte a pensar un momento, detén el video para que puedas analizar tu respuesta. ¿Qué es para ti la entrevista? ¿Hacer una ronda de preguntas y listo? Así que vamos pensando, ¿qué es para ti la entrevista? Haz un momento, pausa el video para que puedas pensar y responder de manera oral. Bien, pero antes de leer la página 21, me gustaría que pienses en si alguien te quisiera entrevistar. ¿Qué tipos de preguntas te gustaría que te formulen? O si fuera viceversa. Si tendrías que entrevistar a alguien, un escritor, un personaje, un artista, cantante favorito, ¿qué preguntas le harías? Vamos a pensar. Detén el video para que puedas analizar con calma. Ahora sí, abre tu libro de texto, página 21. Aquí en la página 21 nos comentan que la entrevista es un diálogo habitual, ¿sí?, donde el entrevistador va a formular una serie de preguntas, ¿no?, y para dar a conocer sus ideas, sentimientos, experiencias, opiniones, ¿no? A veces cuando de manera personal me gusta mirar conferencias de BBVA, porque hablan maestros, hablan matemáticos, empresarios, y de verdad que me ayudan a ver de una manera diferente, ¿no? Y las preguntas como es que les formulan o ellos mismos dando su mismo testimonio, ¿no? Y de verdad que el sentir la experiencia sirve mucho. Entonces, volvemos, ¿no?, a la entrevista, que es este diálogo donde el entrevistador va a realizarle una serie de preguntas, ¿no? No cualquier pregunta, no es como decir, ¿por qué tus zapatos son negros? Porque eso ya sería una conversación con cualquier otra persona, ¿no? La idea es poder recepcionar algo nuevo, algo interesante. No es que tampoco no sea importante, ¿no?, pero algo que sea relevante. Las partes dentro de la entrevista son el título, qué es lo que va a destacar, qué es de quién vas a hablar o de qué vas a hablar. La presentación del entrevistador, en qué consiste él, sus años de experiencia, su edad, si tiene familia. Luego vienen las preguntas y las respuestas, ¿no? Y finalmente el cierre, un comentario final, qué pareció la entrevista, o puede ser también un agradecimiento, ¿no?, hacia el entrevistador, hacia el entrevistado, ¿sí?, por parte del entrevistador, ¿no?, por ceder ese espacio para compartir con los demás. Entonces, volvemos a que la entrevista es un diálogo donde alguien formula preguntas, ¿sí? Listo. Entonces, el libro de actividades, página 46, vamos a abrir, ¿sí?, en orden, en silencio. Recuerda ir pausando el video para que puedas completar tus actividades, ¿ok? La entrevista del día de hoy de tu libro de actividades es a Roald Dahl. ¿Ya? Él es un escritor y antes de leer su entrevista, que le han hecho a este escritor, ¿qué pregunta a ti te gustaría hacerle? ¿Qué pregunta? Ay, no, ninguna. No, vamos a pensar en qué pregunta te gustaría realizarle. Sí, piensa este escritor. Ya, entonces aquí vemos alguna de sus obras que ha escrito. Sí, es un personaje bastante importante. Entonces pensemos, ¿qué pregunta le podría formular? ¿Ya? Detén el video y ahora sí vamos a abrir el libro de actividades. Bien, tenemos aquí en la página 46 y 47, lo vas a leer en silencio, por favor. Para eso pon pausa al video. La entrevista se llama Conozco al escritor Roald Dahl. ¿Ya? Esta es una entrevista. En este tipo de texto se presenta un diálogo entre dos o más personas que cumplen roles establecidos. El entrevistador pregunta y el entrevistado responde. Hay entrevistas escritas que se publican en periódicos y revistas principalmente, y entrevistas orales, como las que se transmiten por radio o televisión, ¿sí? Muchas veces, muy pocas veces he podido ver en el periódico, pero sí he visto en televisión
O sobre todo, a veces cuando comparten en Facebook hay algunas entrevistas muy interesantes que me da mucho gusto verlas, ¿no? Entonces vamos a leer en silencio la página 46. 46 y 47, en silencio, léela. No me vayas a decir, es mucho texto, qué flojera. Leemos, por favor. Recuerda ir practicando la dicción también, chicos. Lean para ustedes. Cada vez que lees, haces una pausa y miras, ¿ok? No que tu mirada no esté solamente a tu libro. Aquí al costado tienes el vocabulario. Si alguna de estas palabras no sepas, prodigio, reflexión, genial, ingenioso. Entonces acá está. El agradecido soy yo, Matilda. Fue un placer conversar contigo. En Lenguaje y Comunicación, Santiago de Chile, Santillana 2016. Entonces, yo sé que les va a gustar mucho la entrevista. Van a ver que sí. Listo. Entonces, en la página 48, pregunta 1 dice, completa los siguientes datos de la entrevista. Entrevistador. ¿Cómo se llama el entrevistador? En este caso es Matilda. El entrevistado es, ¿quién es? Roald Dahl. Medio de publicación. ¿Cuál ha sido el medio de publicación? ¿Cómo han publicado esta entrevista? ¿De manera oral o de manera escrita? Bien, en la segunda pregunta nos dice, ¿cuál de las siguientes carátulas corresponde a una de las obras de Dahl? Escribió en su cabaña. ¿Cuál de estas tres? Muy bien, la primera. En la pregunta 3 nos dice, completa el siguiente organizador con la información que te ofrece en la entrevista sobre Roald Dahl. Aquí vamos. En los rasgos físicos, el día de ayer hemos visto en la descripción, los rasgos físicos es aquello que se ve, ¿sí? Puedes nombrar quizás la altura de Roald Dahl, la personalidad de su carácter, cómo es él, si es optimista, qué otros datos más puedes agregar, las obras, las que ha escrito, y los hábitos de escribir, cuántas horas se dedica a escribir en su sillón, ¿ok? Los datos puedes sacarlo del libro de la lectura, de su entrevista a Roald Dahl. En la pregunta 4 dice, explica con tus palabras el significado de la siguiente frase. Hace muchos años mandé construir en el jardín de mi casa esta cabaña a la que llamo mi pequeño nido. Entonces, con tus propias palabras vas a tratar de explicar a qué hace referencia, ¿no? A este lugar donde él se siente cómodo, donde qué cosa puede ser ahí, ¿no? ¿Qué le permite desarrollar, inspirar o crear? ¿Ok? Vas a redactar de manera breve en esas líneas de acuerdo a lo que has entendido. ¿Cuál es el propósito, la intención de la entrevista? Subraya. Yo te mencionaba desde el año pasado que existen 5 a 6 propósitos. Instruir, narrar, persuadir, prescribir, informar. Vamos a verificar cuál sería aquí. Mostrar a los lectores las características y las opiniones de Roald Dahl. Explicar por qué Roald Dahl se dedica a escribir literatura para niños. Relatar los hechos más importantes de la vida de Roald Dahl. ¿Cuál sería aquí? Bien, entonces va a informar o va a mostrar a los lectores las características y las opiniones de Roald Dahl. En este caso, la primera opción estaría un tanto relacionada con el propósito de informar. En la siguiente dice, ¿cuál es el sinónimo, el parecido, adecuado para la palabra resaltada en la siguiente oración? Subraya y explica. En este lugar nacieron James y el durazno gigante, Charlie y la fábrica de chocolate y Matilda, entre otras. ¿Cuál sería el sinónimo de nacieron? ¿Brotaron, emergieron, surgieron o salieron? Bien, surgieron. Y vas a explicar por qué sería surgieron, ¿ok? Busca, si deseas, puedes ayudarte de la RAE o de un diccionario para poder profundizar tu respuesta. Cabe aclarar en la pregunta 6 que las palabras mencionadas son sinónimos también de nacieron, ¿ya? Pero la que más se relaciona surgieron porque los libros no pueden brotar ni pueden emerger, ¿ok? Ni pueden salir.
surgen de una inspiración, ¿ok? ¿Qué tiene de original esta entrevista? ¿Cuál es lo original, ¿no? Lo auténtico de esta entrevista? Muy bien, ¿no? Que ya que la entrevistadora es un personaje, uno de los cuentos, y que el entrevistado ya ha fallecido, ¿no? Y algunos datos más quizás puedes agregar. Sí, si no te habías percatado, imagínate cómo es que han podido crear esta entrevista, ¿no? A partir de quizás a alguien, ¿no? Le surgió también, me hubiera gustado preguntarle algo a Roald Dahl, y crearon esta entrevista con uno de sus mismos personajes de una de sus obras. ¿En qué tipo de publicación podrías encontrar entrevistas como las que has leído? ¿En una enciclopedia? No. ¿En una página web? Sí. ¿En una revista? También. ¿Listo? Recuerda ir haciendo pausa al video para que puedas completar tu libro. Ahora, estas preguntas siguientes las vas a hacer de manera personal, a solas, ¿ya? Solamente vamos a leer a ver si alguno nos entiende. Dice: ¿consideras que Roald Dahl pensaba y sentía como los niños para escribir sus obras? ¿Crees que él se ponía en la situación de un niño? Ahí vas a completar en orden. ¿Te gustaría ser escritor de libros para niños y crear personajes como Matilda? ¿Sí o no? Porque sé sincero, ¿ok? Sé sincera. ¿Qué habilidades o talentos hay que poner en práctica para ser escritor? Yo creo que uno de ellos, la paciencia, la imaginación, la empatía, para yo poder ponerme en el lugar de otro personaje, ¿no? Que va a ser parte de la ficción. ¿Opinas que Roald Dahl, que el humor, como Roald Dahl, que el humor nos ayuda a entretener mejor cualquier situación? ¿Crees que un poco de gracia, de broma, ayuda en situaciones, en cualquier situación? ¿Sí o no? Porque ya acá dice: la estructura del texto me facilitó la comprensión. ¿Pude comprender cómo estaba estructurada esta entrevista? ¿Sí o no? Muy bien, entonces hoy día hemos conocido un poco acerca de la entrevista, que es un diálogo, ¿sí? Donde un entrevistador formula preguntas a un personaje determinado, ¿sí? Puede ser también a ti que tenga una entrevista, o que tú también puedas hacer una entrevista a alguien de tu familia, ¿sí? Es importante poder estructurar bien, formular bien nuestras preguntas, las que vamos a realizar a un personaje, si es que te llego a solicitar. Sí, hay una estructura, ¿no? Cuando voy a hacer una entrevista, ya sea de manera oral o escrita, esa tiene que tener, pues, el título, la presentación del personaje, las preguntas junto con las respuestas y finalmente la conclusión. ¿Sí? Entonces, realizar una entrevista es bastante interesante porque me permite, uno, conocer a otra persona, dos, ponerme en el lugar o compartir quizás alguna opinión o percepción. No digo, wow, no estoy solo, él o ella piensa similar a mí. No todos podemos pensar igual, pero podemos compartir algunas cosas, ¿no? Entonces, en tu libro en tu cuaderno vas a colocar la fecha, viernes 17 de abril del 2020, vas a colocar la entrevista, y de la página 21 vas a ayudarte y vas a hacer un esquema, ¿ya? Tú eliges mapa conceptual, mapa semántico, quizás indagando ahí en internet conoces de otro mapa y lo quieres explorar, ¿sí? Recuerda no usar muchas oraciones, palabras, conceptos, sintetizar, y quizás puedes agregar algunas ideas de internet o de un libro, puedes añadirlo, bienvenido sea. No me vas a enviar ninguna tarea, por tanto no quiere decir, bueno, no lo va a revisar la misma, no lo hago, ¿no? El conocimiento lo ganas tú. Sintetizar, resumir, lo ganas tú, ¿ok? Entonces, vuelvo a repetir, en tu cuaderno vas a abrir, vas a colocar la fecha, el título, ¿ya? Vas a realizar un esquema resumiendo la página 21 de tu libro de texto. Sin más. Muy bien, entonces vamos Entonces, chicos, si tenemos alguna duda, inquietud, por el momento podemos hacerlo, podemos recurrir a nuestro libro de texto,
¿sí? Y quizás absorber alguna duda o en mi hora de atención el viernes, ¿sí? Ya a los papitos se les ha mandado el nuevo cronograma para poder hacer las atenciones. Ok, chicos, cuídense mucho y ya nos estaremos viendo en nuestra siguiente clase de Zoom. Bendecido día, chicos.